Hola jóvenes, ¿cómo están? Acá nuevamente el profe Edu realizando una clase de respaldo y de repaso para las secciones 3 y 4. Y tenemos nuestra clase titulada Teoría y Diversidad Celular. En esta clase, bueno, vamos a ver un resumen con respecto a lo que presentamos en la clase anterior, que eran nuestras principales moléculas orgánicas, dentro de las cuales presentamos nuestras cuatro macromoléculas fundamentales para la estructura y funcionamiento de los seres vivos. ¿Ya? Acá tenemos los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a comenzar con nuestros carbohidratos, que son aquella fuente de energía y estructura en el caso de, por ejemplo, la pared celular de las plantas y la parte del citoesqueleto de algunos artrópodos. Y estos carbohidratos van a estar compuestos por carbono, bueno, se les llaman carbohidratos, hidratos, porque son carbonos hidratados, son carbonos con agua, con H2O, que están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estos carbonos van a tender a formar anillos. Estos anillos pueden ser de 4, pueden ser de 5 carbonos, pueden ser de 6, formando estas distintas estructuras, ¿ya? A las cuales llamaremos, me parece que heptosa, pentosa y hexosa, ¿ya? Entonces, tenemos nuestras principales cuatro moléculas, perdón, nuestras principales moléculas encargadas de producir o de darnos energía más bien, y también tienen su función estructural en el caso de la pared celular de las plantas y el citoesqueleto de algunos artrópodos. Estos carbohidratos, a medida de que se unen entre sí, vamos a formar disacáridos cuando ya tenemos dos, y cuando ya comenzamos a unir más formamos polisacáridos. Luego tenemos nuestros lípidos. Con respecto a los lípidos, a estos también les vamos a llamar grasas o aceites. Y los lípidos tienen una composición principalmente si bien están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, estos tienen una menor proporción de oxígeno, es bastante menos abundante que los carbohidratos, y además pueden poseer también fósforo y sulfuro. ¿Ya? Entonces, los lípidos van a poder producir tres cosas. Uno, los ácidos grasos, que son estas cadenas de, si nosotros los miramos en mayor detalle, estos ácidos grasos, en cada punto tenemos un carbono, en cada punto tenemos un carbono que está unido a hidrógenos. Este carbono está unido a hidrógenos, este también, y cada uno de estos vértices va a ser un carbono unido a hidrógenos. Habitualmente no los ponemos todos porque sería una pérdida de tiempo ponerlos todos. Lo que hacemos es decir, asumir que cada vértice es un carbono unido a hidrógenos. ¿Sí? Ahí lo volví a borrar. Y estos ácidos grasos se van a poder, habitualmente no los encontramos de esta manera así libre, como un ácido graso solo. De la manera en la que habitualmente los organizamos o los unimos para poder mantenerlos como una fuente de energía, es como glicéridos. Con una molécula de glicerol, yo puedo unir un ácido graso formando un monoglicérido, 2 formando un diglicérido y 3 formando un triglicérido. ¿Ya? Además, a este glicerol yo le puedo poner un fosfato. Entonces ahora va a ser un glicerol más un fosfato, formando lo que conocemos como los fosfolípidos. Ya estos fosfolípidos que van a ser fundamentales para nuestras clases de membrana celular y transporte. ¿Ya? Y luego tenemos los
tenemos nuestras moléculas esteroidales. Estas moléculas esteroidales que tienen la característica de tener un anillo de carbonos e hidrógenos. Bueno, más de un anillo. Habitualmente son como 4 anillos de carbono e hidrógeno. Y tienen una colita de carbonos también unidos a hidrógenos a otras estructuras que pueden formar estas moléculas esteroidales, pueden formar eh, por ejemplo, la testosterona, estradiol, o perdón, estrógeno y colesterol. Las moléculas esteroidales principalmente van a funcionar como un tipo de señalización química, ¿ya? Y de esta manera yo, utilizando estos lípidos, puedo enviar una señalización química para decir, por ejemplo, los niveles de testosterona están altos que van a inducir ciertos procesos biológicos. Y además son una fuente de energía para largo plazo. En el caso de los triglicéridos, nosotros almacenamos los lípidos para en el momento en que no tengamos azúcares, vamos a utilizar estos glicéridos porque tenemos almacenados estos carbonos unidos a oxígeno, perdón, carbonos unidos a hidrógeno. Y esto lo vamos a utilizar las grasas para situaciones en donde no tengamos azúcares. ¿Ya? Y también funcionan como aislante térmico. En el caso de los osos polares que guardan estos triglicéridos, guardan grasas para poder mantenerse calientitos pese al frío del polo. Formamos también nuestras membranas plasmáticas y moléculas de señalización química. ¿Ya? Entonces tenemos los ácidos grasos, los glicéridos, los fosfolípidos y las moléculas esteroidales. Con respecto a los lípidos, luego tenemos nuestras proteínas, que eh, son la principal fuente de todo lo que tenga una función en específico, va a tener una proteína que lo realice, ¿ya? Las proteínas tienen muchas funciones, dentro de las cuales están las funciones estructurales, funciones de defensa, en el caso inmunológico, funciones como transporte, en el caso de los microtúbulos, funciones enzimáticas para acelerar ciertas reacciones, también funcionan para la señalización química y también tienen una función energética, al igual que los lípidos y carbohidratos, pero esta función energética se va a dejar como solamente en caso de emergencia. Una vez que yo no tenga glucosa, ya haya consumido todos los triglicéridos, por ejemplo, supongamos que estoy en un lugar en donde no tengo comida, comienzo a consumir las grasas de mi cuerpo y una vez que ya no tengo grasas, comienzo a consumir las proteínas. Habitualmente no utilizamos estas proteínas porque tienen muchas otras funciones que cumplir antes que energética, ¿ya? Las proteínas van a estar formadas por estos aminoácidos y se los voy a presentar, se los voy a mostrar en la pantalla. Permítame mover un poco la pantalla. Voy a ver si es que puedo mover esto un poco. Muy bien. Entonces, luego tenemos nuestras proteínas. Proteínas. Y las proteínas están formadas por aminoácidos. Habitualmente los abreviamos como AA, ¿ya? Los aminoácidos. Los aminoácidos tienen una parte amina y una parte ácida, que está compuesta por una parte ácida o carboxila. La parte amina es un nitrógeno unido a hidrógenos. En medio tenemos nuestro carbono central que está unido a un hidrógeno, que está unido a un grupo radical, como vimos anteriormente,
que es el que puede cambiar y que le da el nombre al aminoácido, y la parte ácido carboxilo, que es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno unido a un alcohol o un OH, ¿ya? Estos, em, estos aminoácidos se van a poder unir entre sí. La parte eh, ácida se une con la parte amina de el otro aminoácido. Entonces, acá tengo este nitrógeno o esta parte amina. Acá tenemos el carbono central unido al hidrógeno unido a otro radical, la parte carboxilo, un- unido por un doble enlace a un oxígeno, unido a un alcohol. Y lo que va a ocurrir es que mediante una reacción de condensación vamos a tomar este hidrógeno y lo vamos a unir con este alcohol formando una molécula de agua en una reacción de condensación, permitiendo que se unan estas moléculas. Entonces lo que va a ocurrir va a ser esto. Déjeme ver si es que funciona la idea que tengo. Vamos a tomar este hidrógeno, lo vamos a mover para acá, formando esta molécula de H2O. Esta molécula de H2O se van... Voy a borrar esto. Denme un segundito. Esta molécula de H2O se va a ir. Se va esta molécula de agua y quedan estos dos puntos libres. Bueno, en realidad quedan estos dos puntos libres, acá y acá, para poder generar el enlace peptídico, que es el enlace entre aminoácidos formando la proteína. Entonces esto se va a unir así y de manera más ordenada se van a reordenar el oxígeno y el hidrógeno, ¿ya? De esta manera vamos a tener este enlace peptídico que se realiza mediante una reacción de condensación, o sea que libera agua, libera H2O. Y las proteínas tienen una estructura primaria, que es una estructura en donde tenemos todos los aminoácidos unidos así en hilera, una estructura secundaria, que es en donde podemos tener nuestra estructura de alfa hélice o beta plegada que habíamos visto en nuestras clases anteriores. Luego nuestra estructura terciaria en cuando ya comienza a tomar esta forma tridimensional. Y luego la forma cuaternaria en donde ya se puede hasta unir con otra cadena peptídica, dándole nuestra forma final a la proteína. ¿Sí? Y luego tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, nuevamente voy a mover esto para tener espacio. Oh, algo pasó acá, deme un momento. Tut, 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 tut. Momento, por favor, tenemos detalles técnicos. Ahí sí, ya. Luego tenemos nuestros ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a ser nuestra fuente principal de información genética, ¿ya? Los ácidos nucleicos van a contener todo el manual de instrucciones para construir a los organismos, a todos estos seres vivos, ¿ya? Los ácidos nucleicos están compuestos de una ribosa, que ya vimos anteriormente que es un azúcar, es una pentosa. El término enosa, recordemos que significa azúcar, está compuesto por una ribosa o desoxirribosa. Esta va a ser nuestra ribosa. Esta ribosa va a estar unida a una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo purina y puede ser de tipo pirimidina. Dentro de las purinas tenemos aquellas que tienen dos anillos. Las purinas tienen dos anillos que son adenina y guanina. Adenina y guanina tienen dos anillos. Y dentro de las pirimidinas tenemos aquellas que tienen, la voy a mover. Dentro de las pirimidinas tenemos
tenemos timina y citosina. Entonces, la timina y citosina tienen solamente un anillo. Y la adenina se va a unir con la timina mediante un doble enlace, ¿ya? Por puente de hidrógeno. Mientras que la citosina y la guanina se van a unir mediante un triple enlace. Entonces, si es que tenemos, una molécula con dos anillos, puede ser o adenina o puede ser guanina, puede ser cualquier purina. ¿Ya? Ahora dependiendo de dónde se distribuyen los nitrógenos y eh, cómo se conforme, va a decir si es que es adenina o guanina. Al igual que timina y citosina, pero en el caso de que tenga solamente un anillo. ¿Ya? Además tenemos eh, bueno, esta es una pentosa. Acá en realidad no tenemos un carbono, sino que tenemos un oxígeno. Acá hay un oxígeno y tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos y acá este no es un carbono, sino que el quinto carbono está por acá. Y este carbono está unido a un grupo fosfato, que es un fósforo unido a cuatro oxígenos. ¿Ya? Este grupo fosfato lo voy a marcar de esta forma. Este grupo fosfato va a ser el cual se va a unir al siguiente nucleótido, ¿ya? Y siempre se van a unir por el extremo 3, ¿ya? Comenzamos a contar desde la base nitrogenada. Tenemos el primer carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. El fosfato se va a unir siempre por el 3' de la misma cadena, ¿ya? Entonces acá nuevamente tenemos 1', 2', 3', 4', 5' y este está unido a otro grupo fosfato. En el 1 vamos a tener nuestra base nitrogenada. Si queremos que, por ejemplo, sea sí, pirimidina, vamos a darle solamente un anillo. Ahí está. Y en este caso puede ser tanto timina como citosina en el caso del ADN. ¿Ya? Porque ahora vamos a ver la diferencia entre el ADN y el ARN. Habíamos mencionado que esta azúcar, esta ribosa, puede ser ribosa como desoxirribosa. Y vamos a tener tres principales diferencias entre el ADN y el ARN. Uno es que en el carbono 2', como es una ribosa, habitualmente está unido, es un carbono que está acá en el vértice unido a una molécula de agua. ¿Ya? En este caso nosotros vemos que esta es una ribosa porque posee este oxígeno. En medida de que yo lo que hago es quitarle el oxígeno a esta ribosa, pasa a ser desoxirribosa. Acá hay un oxígeno faltante y esa va a ser la desoxirribosa. Desoxirribosa. La otra diferencia es que nuestra base nitrogenada, en el caso de el ARN, perdón, comencemos por el ADN. ADN, que es ácido desoxi, no tiene el oxígeno, ribonucleico. El ADN ya vimos que en nuestro carbono 2' le falta el oxígeno. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, guanina, citosina. En el caso del ARN tenemos el oxígeno, está oxigenada este ácido ribonucleico y acá la gran diferencia es que en vez de timina tenemos uracilo. Adenina, uracilo, guanina, citosina. ¿Ya? Esta es otra diferencia entre el ADN y el ARN. ¿Ya? ADN por acá a la derecha, ARN por acá a la izquierda. Ácido ribonucleico y desoxirribonucleico. ¿Ya?
Y la otra diferencia es que el ADN casi siempre lo vamos a encontrar en nuestra forma helicoidal, mientras que el ARN lo vamos a encontrar principalmente en una forma lineal sola, sin esta doble hélice, ¿ya? Sin esta hélice paralela. Y ahora sí vamos a continuar con nuestra clase de teoría y diversidad celular. Ya vimos nuestras principales cuatro macromoléculas, fundamentales para la estructura y funcionamiento de los seres vivos, y ahora vamos a ver los postulados de las teorías celulares. Vamos a relacionar la morfología de una célula con su función y hacer las principales diferencias entre las células de tipo procariontes y las de tipo eucarionte. Y tenemos una pregunta del 2017 que nos va a orientar un poquito con respecto a una de nuestras principales diferencias. Y es una diferencia estructural entre las células eucariontes y entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula, y le voy a hacer un breve spoiler, las células procariontes tienen un menor grado de compartimentalización que las células eucariontes. De hecho, se habla de que las células procariontes no tienen un grado de compartimentalización, no tienen compartimentos, mientras que la célula eucarionte tiene muchos compartimentos que vamos a ver más adelante. Les voy a dar el ejemplo de estos compartimentos. Es como la célula eucarionte, es como una caja y en una caja yo tengo todo disperso. Mientras que la célula eucarionte es una caja que dentro tiene distintas cajas, cada caja para ir organizando cada cosa en particular. ¿Ya? Entonces, procariontes, caja todo revuelto, eucarionte, caja con muchos compartimentos organizados. Y vamos a ir con las teorías celulares. Lo que vemos acá a la derecha, arriba a la derecha, es una foto o una representación de la foto que se hizo de un microscopio cuando se estaba analizando el árbol de un corcho, ¿ya? Este árbol de corcho, una vez muerto, cuando se analizó al microscopio, el científico Robert Hooke lo que hizo fue describir que existían estas estructuras que eran como celdas, que contenían cosas, ya a las cuales llamó celdillas, que posteriormente fue modificándose este concepto a células. Luego, Anton Leeuwenhoek lo que hizo fue estudiar los primeros seres vivos, ya que este corcho no estaba vivo, a los cuales estudió células de tipo eucariontes, células flageladas, en este caso eran espermatozoides, y les llamó animáculos, a las primeras células vivas flageladas que vieron en el microscopio. Ahora, como digamos anecdótico, él analizó espermatozoides y es otra interrogante de dónde obtuvo esta muestra. Luego, el botánico Matthias Seiden lo que hizo fue describir que todas las células, todos los seres vegetales están formados por células. O sea, todas las células, perdón, todos los seres vivos vegetales están formados por células. Luego, Theodore Schwann lo que dijo es que ahora todos los animales además están formados por células. Esto quiere decir que hasta el 1833 solamente las plantas estaban formadas por células que fueron las que vio Robert Hooke y luego llegaron a la teoría de que todos los seres animales están formados por células, o sea, tanto vegetales como animales formados por células. Y luego Rudolf Virchow lo que dijo fue que todas las células provienen de otras células, es decir, que toda célula viene de otra que estaba antes, toda célula viene de otra preexistente. Y luego Luis Pasteur lo que hizo fue rebatir la teoría de la generación espontánea que estaba en boca en esa época y era que las cosas simplemente aparecían. Ciertos organismos simplemente aparecían en los lugares y en realidad él lo que hizo fue
tener un caldo en un frasco el cual curvó y en el extremo que estaba en el extremo de la curvatura tenía polvo con microbios. Mientras el polvo con microbios se mantenía ahí y el caldo estaba inmóvil, no ocurría nada con este caldo. Sin embargo, cuando se inclinaba, permitía que el polvo con microbios se dirigiera hacia donde estaba el caldo y lo contaminara. Y este caldo se tornaba turbio y esto es producto de las reacciones químicas, perdón, las reacciones biológicas que tenían lugar eh, dentro y fuera de las bacterias o de los microbios que estaban retenidos en este polvo que ahora pasaron a estar en este caldo. Entonces, básicamente, la forma en la que rebatió que las bacterias se generaran, crecieran simplemente o aparecieran simplemente en el caldo es que estaban anteriormente en un punto de este y a medida que se inclinó, estas llegaron a contaminarlo. Y tenemos nuestra otra pregunta, es que se tienen tres frascos al aire libre con las siguientes características. Un frasco no tiene tapa y tiene un trozo de carne. Otro frasco tiene una malla en vez de tapa, esto permite que pueda entrar el aire y también tiene un trozo de carne. Y luego el tercer frasco que tiene una tapa que no permite que entre aire ni tampoco otros organismos. Si se requiere llevar a cabo un experimento que confirme o refute la generación espontánea de las larvas de mosca, ¿cuál de los tres frascos sería necesario incluir? En este caso necesitamos el primer frasco para poder determinar que, eh, para poder tener como el grupo control de donde efectivamente salen las larvas de mosca, el grupo en donde presentamos las larvas de mosca en la carne. Luego queremos aislar, queremos ver si estas salen del aire, si es que son las larvas, si es que son las moscas que dejan sus larvas o no. Entonces lo que se hace es poner este mallado para permitir que el aire pase, pero las moscas no puedan pasar. Y luego tenemos este frasco que lo que hace es impedir que todo pase. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que necesitamos son estos tres factores, cada uno por sí solo, para poder evaluar si es que hay crecimiento o no de larvas de mosca, impidiendo que las larvas de moscas pasen, impidiendo que las larvas y el aire pasen, e impidiendo que, perdón, y permitiendo que que las moscas pasen para dejar sus larvas. Entonces necesitamos los frascos uno, 2 y 3 para ya sea confirmar o refutar esta teoría de la generación espontánea. Y estos primeros postulados que les mencioné anteriormente, los postulados de que todos los seres vivos están formados por células, sean tanto seres vegetales como seres animales, todos provienen de células anteriores, dieron lugar a los siguientes postulados que son los cuatro principales postulados celulares. ¿Ya? Voy a mover un poquito la pantalla por acá para poder anotar después de leer esto. Y el primer postulado dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, forman la estructura de los seres vivos, ¿ya? Además, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Sin células no podrían darse los procesos biológicos, bioquímicos para que éstas se mantengan vivas. Además, la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, es decir, que toda célula, por ejemplo esta célula que vemos arriba, proviene de otra anterior. Y la célula es la unidad genética de todos los seres vivos, es decir, que la célula va a contener la información genética de todos los seres vivos. ¿Ya? Entonces, yendo a nuestros apuntes, tenemos estos principales cuatro postulados, que comienzan todos igual. La célula es la unidad, y acá tenemos nuestros cuatro postulados. La unidad estructural, la unidad funcional, la unidad de origen y la unidad genética. De todos los seres vivos. Ay, perdón. Todos.
los seres vivos, ¿ya? Entonces la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, funcional, de origen y genética. Y algo que nos puede ayudar a confirmar uno de estos postulados es el estudio que se hizo, por ejemplo, que se ve en la siguiente pregunta. La siguiente imagen muestra la secuencia de un experimento que se realizó en un ratón. Lo que hizo fue extraer células hepáticas, células del hígado, y se cultivaron en una placa de Petri, se cultivaron en el laboratorio. Luego de esto, se vio que el número de células creció, ¿ya? Aumentó el número de células. Con relación al experimento, ¿cuál de los postulados de la teoría celular están representados acá? Entonces, tenemos, todos los seres vivos están formados por células. Acá, con estas preguntas con respecto a los postulados y qué es lo que podemos inferir de ellos, hay que ser un poco más meticulosos. Nosotros no podríamos decir que todos los seres vivos están formados por células, porque acá solamente vemos células del hígado del ratón y lo que tendríamos que hacer sería analizar a todos los seres vivos, o al menos de distinto tipo. Un ratón, una planta, microorganismos, bacterias y así, ¿ya? En este caso no podemos llegar a esta conclusión solamente con las células del hígado del ratón. Las células se originan de otras preexistentes. Acá sí podríamos llegar a esto, ya que tenemos una cantidad de células que crecieron a partir de otras que ya existían, ¿ya? Y la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Acá tampoco podríamos decir esto, ya que no podríamos decir que las células con este cultivo mantienen la función de este ratón, ¿ya? Solamente podríamos sujetarnos o solamente podríamos inferir el postulado de la segunda teoría, y es que las células se originan de otras preexistentes. ¿Sí? Y aprovecho de decirles que si es que presentan alguna duda, ahora activen los comentarios para que las puedan dejar por acá y las podemos responder, tanto por los comentarios o como por otro video. Entonces la alternativa correcta es la B, que es que las células se originan de otras preexistentes. Y acá comenzamos con la diversidad celular y acá nosotros lo que podemos ver es una célula bacteriana, una célula de tipo procarionte. Y como podemos ver acá en la célula procarionte, esta célula procarionte posee una cápsula que es una estructura que va a envolver a las bacterias que permite que nuestro organismo, o les hace más fácil que nuestro organismo no las reconozca. Poseen una pared celular, al igual que las plantas que veremos más adelante, que está compuesta de peptidoglicano. Poseen una membrana celular, que esto es fundamental en todas las células. Tenemos el ADN, que es la información genética de la bacteria. Tenemos el pili, que va a servir para como esta deformación o extensión de la membrana plasmática para hacer que éstas entren en contacto con otras células procariontes, otras bacterias. Tenemos el nucleoide, que es esta estructura en donde vamos a tener nuestro ADN, nuestro material genético. El citoplasma, que es el medio acuoso, llamémosle como la agüita, en donde están las distintas estructuras de la célula. El flagelo, bueno, no todas las bacterias tienen flagelos, pero sí muchas bacterias lo tienen. Tenemos plásmidos que van a tener una función en el intercambio de información genética, y tenemos todos estos puntitos que son ribosomas. Los ribosomas, les menciono con anterioridad que los ribosomas tienen la función de producir las proteínas. ¿Y cómo produzco las proteínas? Tengo que tener una información genética que viene del ADN, pasa por el ribosoma dice, tengo que producir esta proteína, la produzco, y esta tendrá su función específica en la bacteria. Y tenemos los mesosomas, que van a ser estas deformaciones, invaginaciones de la membrana plasmática para que pueda dividirse.
Y luego tenemos las células de tipo eucariontes, ya las células de tipo animal y vegetal. Dentro de las células de tipo eucariontes, como podremos ver, encontramos muchos compartimentos. Las células de tipo eucarionte tienen un amplio o un gran grado de compartimentalización. Y acá les dejé un video en donde nosotros podremos ver, bueno, voy a quitar esto un momento para que no les aparezca tanto anuncio en este video. Y acá básicamente les dejé este video para que vean que si bien nosotros vemos habitualmente en un gráfico las células de tipo eh, eucarionte como las células de tipo procarionte, estas células no son planas, no son bidimensionales, son tridimensionales, ¿ya? Para que noten más o que puedan darse una idea más de que están vivas y que no tienen, no son planas como tal, sino que tienen arriba, tienen abajo, adelante, atrás, a los costados y así, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una de las estructuras de la célula en particular. Y acá me gustaría, después de esto, ir haciendo un breve resumen de qué es lo que contienen todas las células. Vamos a ver las generalidades de las células, estos tres elementos que son indispensables para todas las células, sean tanto de tipo eucarionte como de tipo procarionte. Acá hay muchos organelos, muchos compartimentos que tienen muchas funciones en las células eucariontes y luego más adelante vamos a ir viendo cada uno en detalle. Y acá vamos a ver qué es lo que comparten tanto las células de tipo eucariontes como procariontes. Lo que toda célula independiente de qué tipo de célula sea, sí o sí lo tiene que tener. ¿Ya? Entonces, toda célula tiene que tener material genético. Esto es lo que nos da a lugar uno de los postulados que toda la célula es la unidad la unidad genética de todo ser vivo. ¿Ya? El material genético se puede encontrar libre o en un compartimento aislado llamado núcleo. Está libre en el caso de las bacterias, acá. El material genético está libre en un nucleoide, mientras que en el caso de las células eucariontes está en un núcleo, está como en una bóveda, está en este punto. Ahí está el material genético de las células eucariontes. También tienen una membrana plasmática. Es muy importante la membrana plasmática porque esta lo que va a hacer es dividir lo que hay dentro de la célula de lo que está afuera de la célula. Y esta está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, que como les mencioné, no es circular, sino que es como una esfera, ¿ya? Es tridimensional. Y esta va a regular qué es lo que entra y lo que sale de la célula, de modo que no se combine, no se altere lo que está dentro con respecto a lo que está afuera. Luego tenemos el citosol. El citosol que va a ser el medio acuoso en donde encontramos agua y encontramos ciertos pequeños estructuras como lo son los ribosomas y también iones. Y este medio acuoso va a ser el citosol. A medida que nosotros unimos el citosol con los organelos que contienen, como por ejemplo mitocondrias, como por ejemplo lisosomas, ribosomas, vamos a tener nuestro citoplasma. ¿Ya? El ejemplo de la cazuela es bastante útil en este caso porque tenemos, por ejemplo, en la cazuela, el agua de la cazuela, junto con, por ejemplo, la sal, lo que ustedes le quieran echar que sea como sencillo, va a ser el citosol. Mientras que la cazuela con el agua, más la sal, más la papa, más el choclo, van a conformar el citoplasma, ¿ya? Esa es la diferencia entre citosol y citoplasma. El citosol es el medio acuoso, el citoplasma es el medio acuoso más los organelos que contiene la célula. ¿Ya? Entonces, el citoplasma es un medio acuoso comprendido entre el núcleo y la membrana plasmática. En él se encuentran los organelos, muy importante, compartimentos delimitados por membranas, y el citoesqueleto. Y si bien les mencioné que toda célula tenía material genético,
membrana plasmática, citosol y citoplasma. Algunas, además de la membrana plasmática, tienen una pared celular, que es en el caso de las bacterias, que poseen una pared celular compuesta de peptidoglicano, y en el caso de las plantas, que tienen una pared celular compuesta de celulosa. Y ahora vamos a ver las células eucariontes, qué es lo que contienen las células eucariontes, cuáles son los organelos y cuáles son las funciones que hay dentro de estas. Como les mencioné, las células eucariontes contienen su material genético en el núcleo. En el núcleo de las células eucariontes va a estar toda esta información genética, que en realidad, si bien esto es esquemático, perdón, intenté hacerle zoom y déjame ver si es que le puedo hacer zoom. No, no puedo. Bueno, tienen de manera esquemática el ADN como una hebra que va hacia el núcleo. El ADN, por si acaso, no va a salir del núcleo como tal. Nosotros lo queremos resguardar en el núcleo y de la única manera en que va a salir, o principalmente, es a modo de ARN, ¿ya? Y está contenido el ADN en el núcleo, y en este núcleo vamos a tener una serie de poros que estos poros van a permitir que salga el ADN o el material genético, pero como ARN, ¿ya? A esta membrana nuclear también se le llama carioteca y posee estos poros que permiten la salida del ARN. Cercano al núcleo, no sé si se puede ver acá cercano al núcleo que podemos ver estas estructuras que son alargadas en, en celeste y en azul. Y acá en esta imagen lo podemos ver como en un color burdeo y otro más salmón. Cercano al núcleo están los retículos endoplasmáticos, ¿ya? Y estos retículos endoplasmáticos se dividen en dos. Está un retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Yo les mencioné en las clases, si ustedes ven esto, ¿cuál les parece que puede ser cuál? Si yo veo cuál, si me dicen que hay uno rugoso y uno liso, ¿cuál puede ser cuál? Evidentemente, el retículo plasmático rugoso sería el de la derecha, el que está en color más rojo, y el retículo endoplasmático liso va a estar en color más salmón, ¿ya? Y el retículo endoplasmático rugoso es rugoso porque tiene todos estos puntitos, y estos puntitos son nada más y nada menos que ribosomas. Y como les mencioné, el retículo endoplasmático rugoso está dividido en dos tipos. El retículo endoplasmático, perdón, el retículo endoplasmático como tal está dividido en dos tipos, el liso y el rugoso. El liso está en contacto con el retículo endoplasmático rugoso. Participa en la síntesis de fosfolípidos y, bueno, otros lípidos también. Y tiene un importante rol en la degradación de sustancias tóxicas para la célula, como por ejemplo el alcohol. Si una persona toma mucho alcohol, el retículo endoplasmático liso lo va a metabolizar. Y estas personas que, por ejemplo, toman mucho alcohol, le dan mucho trabajo a las células perdón, a los organelos de retículo endoplasmático liso que se encuentran en el hígado, ¿ya? Entonces, específicamente las células de el hígado, su retículo endoplasmático liso va a aumentar mucho su tamaño, va a aumentar porque tiene mucha función, tiene mucho trabajo. Y esto va a hacer que a la larga este retículo endoplasmático liso que produce lípidos va a producir muchos lípidos, muchos ácidos grasos, y es ahí cuando la persona le da hígado graso y comienzan a tener alteraciones de tipo hepáticas, ¿ya? Además, en las células musculares, bueno, recordemos que estos organelos están en todas las células. En las células musculares, el retículo endoplasmático liso también se le llama retículo sarcoplasmático, y ahí tiene una función aparte que es el almacenamiento de calcio. Luego tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que lo que va a hacer es tomar estas proteínas que van a salir de los ribosomas, estos puntitos que les mencioné que eran ribosomas que son encargados de producir las proteínas, van a producir las proteínas, y el retículo endoplasmático rugoso lo que va a hacer es moldearlas para que tengan su conformación tridimensional. Y estos ribosomas también, que están adosados al retículo endoplasmático rugoso,
eh, le dan su aspecto rugoso. Y los ribosomas, como tal, no son un organelo. Como vimos, en las células procariontes vemos que no constituyen un compartimento como tal. Simplemente están ahí, los ribosomas, porque son muy pequeños. Y también los encontramos en las células de tipo eucariontes. Dentro de las células eucariontes, acá voy a hacerles un dibujito. En las células eucariontes tenemos los ribosomas eucariontes y los procariontes. En los eucariontes les llamaremos 80S y en los procariontes 70S. ¿Ya? Esto se estudia mediante el coeficiente de sedimentación. Lo que se hace es centrifugar lo que hay dentro de una célula y todo su contenido. Acá, por ejemplo, voy a obtener los ribosomas. Acá, por ejemplo, podría obtener en verde peroxisomas. Y acá en rojo podría obtener, lo voy a hacer un poco más grueso para que lo puedan notar. En rojo podría obtener los ribosomas. Y acá lo mismo en las células bacterianas. Yo hice lo mismo, copié. Déjame ver si... Perfecto. Yo lo que hago es tomar una célula bacteriana, también la centrifugo, pero al centrifugarla me voy a dar cuenta de que eh, los ribosomas quedan un poco más arriba, ¿ya? Entonces, este coeficiente de sedimentación de las células de tipo eucariontes es más grande y el coeficiente de sedimentación de las células de tipo procariontes es más bajo, ¿ya? Y esto es porque los ribosomas de las células eucariontes son más grandes, mientras que las de las procariontes son más pequeñas, ¿ya? Eucariontes más grandes, procariontes más pequeñas. Coeficiente de sedimentación más grande, coeficiente de sedimentación más pequeño, ¿sí? Y luego vamos a pasar con el aparato de Golgi, porque si bien produje las proteínas en el retículo endoplasmático, perdón, las modifiqué en el retículo endoplasmático rugoso, las tengo que exportar. Voy a enviar las proteínas hacia algún lugar, ¿ya? Y no solamente proteínas, puedo enviar lo que sea por medio de las vesículas que se producen por el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a producir vesículas que son estos circulitos, que son como membranas plasmáticas, entre comillas, en donde yo voy a transportar cosas. Por ejemplo, llega una proteína, la quiero enviar a tal punto, la pongo en una vesícula y la envío. Hay una bacteria que me atacó, la destruí y el material que destruí de la bacteria yo no quiero que se combine con el mío, entonces lo encapsulo en una vesícula y lo envío hacia afuera, ¿ya? Eso es principalmente lo que va a hacer el retículo, perdón, el aparato de Golgi, que es distribuir y empaquetar proteínas y otras estructuras dentro de la célula. Y el aparato de Golgi, luego vamos a ver dentro de las siguientes clases que también tiene su rol, por ejemplo, en la estructura de los espermatozoides, así como la división celular. A grandes rasgos, el aparato de Golgi es como el delivery. Llega algo, yo lo empaqueto y lo envío, ¿ya? Ese es como a modo de que puedan recordar una de las funciones del aparato de Golgi. Entonces, llega, lo empaqueto, soy como el correo Chile de la célula. Llega, lo empaqueto, lo envío, llega, lo empaqueto, lo envío y así. Luego tenemos los lisosomas. Los lisosomas son estructuras encargadas de degradar, eh, básicamente es destruir. La parte del liso del lisosoma se refiere a la destrucción. Este tiene enzimas hidrolíticas y va a estar encargado de degradar ciertas estructuras que puedan ser dañinas para la célula. Ya este tiene una función de protección de la célula. Y además del lisosoma tenemos otras estructuras de protección en el caso del peroxisoma, que va a proteger la célula específicamente para aquellos agentes de estrés celular. Estos agentes radicales libres, especies reactivas de oxígeno u oxidantes, son todo lo mismo, y los va a degradar el lisosoma por medio de la enzima catalasa.
Entonces va a llegar el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, y a medida que llegue el H2O2 o el peróxido de hidrógeno, yo lo único que voy a querer es eliminarlo, porque este se puede unir a ciertos organelos, alterándolos, se puede unir a ciertas estructuras, dañando la célula. Entonces yo lo único que voy a querer es que el peroxisoma cumpla su trabajo y degrade estos agentes oxidantes, especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Todo eso son sinónimos de lo mismo, y yo lo quiero eliminar a toda costa para poder mantener saludable la célula. Y estos agentes oxidantes o especies reactivas de oxígeno, ¿de dónde provienen? Provienen del funcionamiento normal de la célula, y a medida que funcionan se pueden producir estas especies reactivas, como de manera natural o de error en el caso de que no se puedan contener. Y finalmente tenemos las vacuolas. Las vacuolas son aquellos organelos que básicamente almacenan pedazos de citosol. Como mencionamos, el citosol es el medio acuoso. Estos organelos lo que van a hacer es almacenar pedacitos de agua, citosol, agua más iones, y esto lo va a tener en caso de escasez, y van a ser de vital importancia, por ejemplo, en las plantas cuando éstas no tengan una suficiente cantidad de agua. Estos pueden permitir que la célula se mantenga recta, que el tallo de este organismo, de esta planta, se mantenga recta, a pesar de no tener agua, porque tiene estas reservas en las vacuolas. Y en el caso de las células de tipo vegetal, estas vacuolas son muy grandes, se llama gran vacuola. Y en el caso de las células de tipo animal, estas vacuolas son más pequeñas. Y como resumen, las células procariontes no poseen carioteca, no poseen esta membrana nuclear que protege el núcleo, sino que el ADN o el material genético está de manera dispersa en un nucleoide, mientras que las células de tipo eucarionte sí posee carioteca. El ADN está, el material genético está muy protegido, ¿ya? Y las células procarientes no tienen organelos, mientras que las células eucariontes tienen muchos organelos. Los ribosomas de las células de tipo procariente son de una subunidad 70S, y los que contienen las células eucariontes, los ribosomas de las células eucariontes, van a ser 80S. Y me parece que al menos con eso respecto a la estructura principal de los organelos que hay dentro de las células. Y voy a mostrarle se me olvidó la palabra, este modelo en 3D, para que puedan darse cuenta de que la célula es tridimensional. Acá nosotros podemos ver las mitocondrias, que en esta clase no lo incluí porque veríamos en el futuro. Vimos hoy día, de hecho, con la profe Vale, las mitocondrias. Acá vemos vesículas, estos puntitos morados que están transportando lo que sea que pueda haber adentro. Pueden ser proteínas, pueden ser algún material que el lisosoma destruyó y yo lo quiero eliminar de manera segura. Acá vemos esta estructura que es como un coral, que está más alargado, que sería el retículo endoplasmático liso, y más cercano al núcleo tenemos el retículo endoplasmático rugoso con sus respectivos ribosomas. Acá más adentro podemos ver el núcleo. Acá, acá tenemos el núcleo con el material genético, y esta membrana, si pueden ver aún más, tiene unos poros en donde tiene unos poros, perdón, acá, en donde van a poder salir este material genético en forma de ARN. Acá tenemos el aparato de Golgi, que vemos que está formando vesículas y la está eliminando. Es como una lámpara de lava. Ven que las lámparas de lava están como constantemente formando burbujitas. Asimismo está el aparato de Golgi empaquetando lo que venga hacia él, para poder manejarlo con cuidado, que no se mezcle dentro de la célula y poder tener un buen transporte. ¿Ya? Esto a modo general. Y espero con esto tengan una visión más amplia, una visión más dinámica, una visión más viva de
estas células que en realidad no son planas, son tridimensionales, tienen muchas funciones dentro de ellas y esto va a mantener su funcionamiento y además su estructura. Y vamos a seguir con esta clase de estructura celular. Y acá vamos a dar pequeños detalles que lo vamos a ver en más detalle en la próxima clase de célula animal y vegetal y las células procariontes. Pero básicamente, eh, como les mencioné, estas estructuras están en un medio acuoso que es el citosol, sin embargo, no están flotando como tal, no están flotando eh, dentro de las células, sino que lo mantiene su citoesqueleto, que le va a dar la estructura, le va a dar cierto grado de rigidez, y el citoesqueleto también va a permitir el movimiento de los organelos dentro de la célula, ¿ya? Y el citoesqueleto también está presente en las células de tipo procarionte, pero en las células de tipo eucarionte están las principales tres proteínas, los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Estas principales tres estructuras van a poder mantener el citoesqueleto y la forma de la célula y el movimiento que hay dentro de esta. En las células eucariontes son distintas las proteínas que se encargan de mantener el citoesqueleto y la forma de las células. Acá nosotros vemos que en la eucarionte tenemos tubulina, actina y filamentos intermedios. Mientras que en las procariontes tenemos otro tipo de células, perdón, otro tipo de proteínas que no es necesario que las recuerden, ¿ya? Sí, sí es necesario que tengan en cuenta que son distintas, ¿ya? En la eucarionte, tubulina, actina y filamentos intermedios. En las células de tipo procarionte son otro tipo de proteínas. Y en el caso de nuestras células, las células eucariontes, las moléculas de ADN están de manera lineal y están asociadas a proteínas histonas. Acá detuve un poco el video para mostrarles un poco cómo se enrolla. Este punto que nosotros vemos acá son las proteínas histonas, estos círculos o más verdes, ¿ya? Y lo que hace esta hebra de ADN es ir enrollándose en el ADN y se va enrollando con la siguiente. Si yo tuviera otra botella, lo podría ir enrollando también de esta forma. De esta manera, el ADN se va condensando, el ADN se va empaquetando para que podamos mantener mucha información genética en un muy poco o en un muy acotado espacio. Mientras que el ADN de las bacterias se encuentra de manera circular y este no está asociado a proteínas histonas, perdón. ¿Ya? Y se encuentra unido a proteínas no histónicas o no histonas. Mientras que en las células eucariantes sí está asociado a estas proteínas histonas que permiten que el ADN lineal se vaya enrollando entre ellas. Y la división de las células, como vimos al comienzo de la clase, vimos que que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Toda célula proviene de otra anterior. Y esto lo vamos a ver acá, en donde en las células bacterianas, estas se dividen mediante fisión binaria, ¿ya? En la fisión binaria lo que hacen las bacterias básicamente es dividirse y quedar con un pequeño trozo de material genético acá, otro acá, ¿ya? Simplemente se dividen. Mientras que en las células de tipo eucariontes el proceso es un poco más complejo, ya que tenemos nuestros cromosomas, los cuales vamos a dividir para que cada célula tenga su copia idéntica de la anterior. Y en el caso de las células de las células que se reproducen mediante reproducción sexual, mediante la meiosis, estas células van a también a tener una distribución de los cromosomas. En este caso, en la meiosis va a estar ligado también los cromosomas tanto de célula paterna como materna. Y la organización para este ciclo de las células eucariontes, mitosis como meiosis, requieren organización de sus cromosomas para poder dividirse. En cambio, las bacterias llegan y se dividen, por eso la división puede ser más rápida en las bacterias.
Y la pared celular. Como les mencioné, algunas células, en el caso de las células de tipo vegetal, tenemos, voy a dibujar una célula. Tenemos nuestra célula vegetal con su núcleo, lo voy a dibujar como viene a la rápida, y esta además tiene una pared celular hecha de celulosa, este azúcar que habíamos mencionado antes en la clase de macromoléculas, ¿ya? Esta pared celular de celulosa va a permitir que esta mantenga su estructura. Por ejemplo, si es que entra mucha agua dentro de la célula, yo regué mucho la planta, esta célula se va a hinchar. Sin embargo, se va a hinchar, pero va a mantener sus límites dentro de la pared celular. Mientras que, si es que yo le echo mucha agua a una célula normal, yo le echo mucha agua, esta célula va a hincharse hasta un punto en donde en donde la membrana, perdón, no pueda resistirlo y la membrana se rompa, produciendo la citólisis. Y es este el motivo por el cual la pared celular cobra tanta importancia en las células vegetales, porque yo las puedo regar y regar y no van a morir. Mientras que si es que nosotros como personas tomamos mucha agua, sí podemos morir, ¿ya? Porque va a entrar mucha agua dentro de las células y estas van a tender a reventar. Y esta pared celular, en el caso de las bacterias, perdón, en el caso de las plantas, perdón, células eucariontes, está compuesta de celulosa. Mientras que la pared celular de las bacterias está compuesta de peptidoglicano, ¿ya? Por una pared de peptidoglicano. Acá vemos eh, que la pared celular es rígida de la bacteria y está formada por peptidoglicano. Esta función en función de estas estructuras se pueden clasificar en positivas o negativas. ¿Por qué? Porque en algunas bacterias tenemos una membrana, un peptidoglicano, una pequeña lámina de peptidoglicano y luego otra membrana. Ya tenemos una membrana interna como una externa, mientras que en el caso de otras bacterias tenemos una membrana solamente y luego una gran cantidad o una gran pared de peptidoglicano. Este peptidoglicano está asociado a, por ejemplo, a lípidos y a ácidos. Y lo que ocurre es que este peptidoglicano también va a mantener la estructura, al igual que las plantas, de las células, ¿ya? En el caso de las células vegetales y hongos se compone de un polisacárido de celulosa y hemicelulosa y quitina en el caso de algunos hongos. La gran diferencia entre ambos es que el peptidoglicano nosotros lo vamos a poder teñir en dependiendo del tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque con ciertas tensiones nosotros podemos hacer que estas tensiones se unan al peptidoglicano como lo vemos acá. Sin embargo, en las células gram negativas, las bacterianas gram negativas, como tenemos una pared celular, tenemos que pasar primero por la pared y luego llegar al peptidoglicano. Por lo tanto, es más difícil que se adhiera. Mientras que las gram positivos lo que hacen es llegar y unirse a la pared de peptidoglicano, ¿ya? Y esto hace que el colorante, la tinción, haga que esto se torne púrpura o morado. Y después lo que voy a hacer es poner una tinción con otra afinidad que sí puede atravesar la membrana y que tiña esta parte interna de color rosado, ¿ya? Entonces acá tenemos las gram positivas que tienen esta gran pared, gram positivos, gran pared, que tienen esta pared de peptidoglicano que se va a teñir con púrpura, gran positivo, gran pared, púrpura o morado. Muchas P le pueden dar como esta memotecnia. Y las gram negativas que tienen esta pequeña pared entre medio que se van a teñir de rosado en el microscopio, ¿ya? De esta forma nosotros podemos distinguir el tipo de bacterias y el estudio del péptido glicano en las bacterias llevó a la formación de ciertos medicamentos o ciertas defensas de nosotros frente a las bacterias. ¿Por qué? Porque como vimos, nuestras células no tienen pared celular.
¿ya? Las células vegetales llegan a tener una pared celular compuesta por celulosa. Las células eh, bacterianas llegan a tener una pared celular compuesta por peptidoglicano, pero ninguna de nuestras células tiene peptidoglicano, ¿ya? Entonces, si una persona tiene una infección bacteriana, lo que idearon fue la penicilina, que fue un tratamiento, un antibiótico, que lo que hace es unirse a la pared de peptidoglicano, impidiendo la reproducción de la bacteria, haciendo que ésta muera. Y esto es bastante efectivo y específico para las bacterias, ya que si es que yo quiero atacar algo dentro del cuerpo, no sé dónde está específicamente, yo sí puedo atacar qué es lo que tiene, que son estas paredes de peptidoglicano. Si es que yo hago que algo destruya la membrana de las bacterias, ahí me muero yo por completo, porque todas nuestras células tienen membrana. ¿Sí? Es esta la relación específica y directa que va a hacer que eh, la tecnología avance a nuestro favor, así como la medicina, para poder hacer que mediante este conocimiento de la pared celular de peptidoglicano podamos mejorar nuestra calidad de vida y atacar específicamente las bacterias y luego los estudios avanzando pueden hacer que ataquen a bacterias gram positivas solamente o gram negativas. Pero eso ya es algo un poco más adelantado. Y respondiendo a nuestra pregunta, no, esta es otra pregunta, perdón. Que de hecho se me olvidó quitarle la respuesta, pero vamos a ver la de todas formas. La siguiente figura representa una bacteria, considerando que uno de los criterios de clasificación de las bacterias las puede catalogar como gram positivas o gram negativas. Es correcto afirmar que A. La presencia o ausencia de la estructura 1 determina si una bacteria es gram positiva o gram negativa. La estructura 1, como vemos acá, es la cápsula. ¿Ya? La cápsula de la bacteria, como les mencioné al principio de la clase, esta cápsula les ayudaba a poder hacer que nuestras células no las reconozcan, pero esto no hace que sean gram positivas o gram negativas. Lo que hace que sean gram positivas o negativas es si la pared de peptidoglicano es una y muy grande o si es que es una pequeña que está cubierta de dos membranas, ¿ya? La estructura 2 fija el pigmento en una bacteria gram positiva, lo que no ocurre en una gram negativa. Y efectivamente, acá, luego de la cápsula, vemos esta pared de peptidoglicano, que es la que va a fijar el pigmento púrpura y se va a teñir siendo una gram positiva. La gram negativa no, porque tenemos otra membrana y en medio tenemos esta pared de peptidoglicano. La estructura 3 es más permeable en bacterias positivas, permitiendo la entrada del pigmento Gram. La estructura 3 es la membrana, ¿ya? La membrana no va a ser muy permeable a la tensión. Y esto no le va a dar, esto no va a hacer que el pigmento se una, sino que el pigmento se une a la porción que está más externa, que es el peptidoglicano. Las bacterias gram negativas presentan un gran desarrollo de la estructura 7. Vamos a ver cuál es la estructura 7. Son ribosomas. No, no hay una mayor diferencia entre los ribosomas de las procariontes, sean positivos o negativos. No hay una gran diferencia entre los ribosomas. Habitualmente todos son 70S o la gran mayoría de estos. Ay, perdón. Y la estructura 8 no está presente en las bacterias gram positivas. La estructura 8 son los plásmidos, este trozo de material genético que yo voy a poder enviar a otra bacteria y no, o sea, sí lo tienen las gram positivas y esta respuesta no es correcta y tampoco hace que se diferencien una de otra, ya no hace que se diferencien gram positivas de gram negativas. ¿Sí? Entonces tenemos nuestras grandes diferencias entre las células eucariontes y procariontes y además las células de tipo eucariontes tienen un metabolismo que es principalmente aeróbico. Esto quiere decir que necesitan principalmente oxígeno para la obtención de energía, mientras que las bacterias pueden tener metabolismos que sean de tipo aeróbico, anaeróbico o facultativo. Facultativo se refiere a que tiene la facultad de ser anaeróbico y aeróbico, ¿ya? Que no requiere energía
y que sí requiera, perdón, que sí requiere oxígeno y que no requiera oxígeno, ¿ya? Entonces, las bacterias pueden no requerir oxígeno para producir energía, si requerirlo o tener la opción de hacer los dos, en el caso de los facultativos. En cambio, las eucariontes son aeróbicos, sí requieren de oxígeno para la obtención de energía. Y en algunos casos puede ser anaeróbico, pero este es en menor medida, y obtienen poca energía a raíz de esto. Luego tenemos este resumen que luego podrán ver con mayor detalle. Y nuestra otra pregunta, en las células procariontes no es correcto hablar de mitosis ya que eh, hay síntesis de ADN. En las células procariontes sí hay síntesis de ADN, ¿ya? Así que esta parte, perdón, de un momento. Ok, en este caso no se refiere a esto la pregunta, ¿ya? Hay síntesis de bacterias, perdón, síntesis de ADN en las células procariontes. Pero básicamente la diferencia entre las bacterias como las células eucariontes era que las células eucariontes lo que hacían era reorganizar los cromosomas a la hora de la división, ¿ya? Por lo que si hay síntesis de ADN, si existen dos copias de ADN, si se obtienen dos células hijas a partir de una célula progenitora, acá, si hay síntesis de ADN, si se obtienen dos células hijas a partir de una progenitora, hay síntesis de proteína para la división celular y esto es lo importante. No existe organización de cromosomas porque en las células procariontes no existe cromosoma, ¿ya? Es la de la respuesta correcta. Ya, esta pregunta, el citoplasma de las células eucariontes presenta características que lo diferencian de las células procariontes, entre las cuales se encuentran 1. Alojar organelos celulares. ¿Ya? Las células eucariontes, como vimos, eran esta caja que tiene muchos compartimentos, que tiene muchas divisiones y aloja los organelos. Cada uno de estos compartimentos es un organelo. Cada uno de estos compartimentos va a tener una función en específico. ¿Ya? 2. Presentar concentraciones de sales y metabolitos distintas a la del medio extracelular. Esto, si bien lo presentan tanto las eucariontes y procarientes, no las diferencia, porque las dos presentan una membrana que divide el medio interno del externo, haciendo que, como vimos en la primera parte de la clase, la membrana va a dividir el interior del exterior, sea tanto procarionte como eucarionte, ¿ya? Esto nos las va a diferenciar. De hecho, es algo que comparten. Realizar diferentes procesos metabólicos. Eh, esta no procede, si bien podríamos decir que realiza diferentes procesos metabólicos, diciendo eh, que podría ser anaeróbico o aeróbico, no es del todo correcto, no estamos especificando cuál. Y la alternativa más correcta en este caso sería la A, porque solamente el primer postulado es correcto, ya que la diferencia característica entre las células eucariontes de las procariontes es que las eucariontes presentan un mayor grado de compartimentalización. Y esto quiere decir que aloja organelos teniendo estos compartimentos. ¿Ya? Cada uno de estos organelos que vemos acá es un compartimento, mientras que acá no tenemos ningún organelo, no tenemos ningún compartimento, está todo disperso en la célula procarionte. Y como les había mencionado, una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. ¿Ya? Esto es muy importante, ya que en el ejemplo de la caja
La procarionte tiene todo disperso, mientras que la eucarionte tiene cada caja, una caja pequeña que es un compartimento y va a tener una función en específico. ¿Sí? Y bueno, con eso terminamos nuestra clase de teoría y diversidad celular. Espero les haya sido de ayuda y nos vemos muy pronto, ¿ya? Que les vaya muy bonito y tengan una bonita tarde. Chau.